Bueno, pues vamos a hacer la próxima clase. Estábamos en la sección de las leyes de Newton y discutiendo otra vez el concepto que nos interesa grandemente, que es el concepto de la fuerza, porque de ahí es que vamos a sacar de nuevo la idea de la energía y empezar a definir otra vez en términos de física y de matemáticas qué es energía y de dónde sale la idea. Y entonces pues estábamos dando este PowerPoint sobre Newton y de nuevo el origen de todas estas teorías en la física en el siglo XVII. Y entonces habíamos dado todos estos videitos de YouTube para que usted los viera y hiciera el quiz, que casi todo el mundo lo ha hecho ya, y entonces pues vamos a seguir entonces dando la clase de física básica sobre Newton. Y entonces pues nos habíamos quedado en que estábamos introduciendo estas cosas que se llaman las tres leyes de Newton. Y entonces pues hay tres leyes que Newton va a proponer como que rigen todos los movimientos y que estas leyes nos dicen qué cosas se mueven, por qué se mueven y cómo se pueden mover y cómo no se pueden mover. Y de nuevo, toda su idea gira alrededor del concepto de fuerza, porque dijimos que al principio pues la gente creía la idea esta de que si algo se movía era porque tenía que tener alguna fuerza empujándolo y que si usted no lo empujaba, pues no se movía. Pero Newton cambia eso levemente y de eso trata la primera ley, de qué pasa si usted no le hace fuerza a algo. Y entonces pues de nuevo esa decía que el cuerpo si está quieto y usted no le hace fuerza, pues él se mantiene quieto, pero decía otra alternativa, o en movimiento uniforme en línea recta, que era el que habíamos visto en cinemática como el movimiento más simple, y que ese movimiento simple también era permitido si no había fuerza. Y entonces pues a esto se le va a llamar la inercia. Y entonces se va a tener la idea de que un objeto tiende a mantener el mismo movimiento que ya tenga, que no es necesario tener una fuerza para moverse. De nuevo, esto no se lo inventó Newton, esto se lo inventó Galileo para tratar de explicar por qué la Tierra se movía tan rápido en el espacio, según la teoría de Copérnico, y nosotros no lo sentíamos, y era porque él quería que la Tierra se moviera, pero todo lo demás se moviera, y para eso no había ninguna fuerza que lo estuviese moviendo, así que pues de nuevo él propone esta idea de que las cosas se siguen moviendo sin fuerza. Y entonces pues Newton lo hace genérico y dice que puedes tener movimiento sin fuerza. Generalmente, de nuevo, en la Tierra nosotros no vemos estas cosas y de ahí vino la idea de que nosotros pensábamos que si usted no tenía una fuerza, las cosas sí van a parar, porque van a ver que ese concepto de no tener fuerza es bien difícil de lograr. En la Tierra siempre está la gravedad y va a estar una fuerza llamada la fricción, que cada vez que usted toca algo, pues ese roce o ese contacto, pues lo para, y entonces pues hay una fuerza que lo para, y entonces es la idea aquí de que cuando usted le hace fuerza a algo, pues las cosas cambian su movimiento, y generalmente pues la fricción, que van a ver otra vez, después lo vamos a asociar con pérdida de energía, pues usted va a perder la energía porque la fricción cuando usted camina o cuando mueve algo, pues lo va parando poco a poco porque le va a quitarle esa energía de movimiento, y que las fuerzas de nuevo pues hace que se paren, pero que si no tuvieran fuerza, si estuvieras en el espacio y no hubiese ni gravedad, ni aire, ni fricción con nada, pues sería posible dentro del concepto de la física de Newton moverse sin necesidad de ninguna fuerza. Así que trata de nuevo aquí de romper la dualidad esa de que fuerza es movimiento, y lo que quiere decir de nuevo que fuerza aquí es cambio en el movimiento. Y entonces pues vamos a introducir otra vez este concepto de la aceleración, que es el cambio en velocidad, va a ser el cambio en movimiento, y entonces pues de nuevo la idea aquí es que las fuerzas cambian en el movimiento. Y esa era la primera ley de Newton. Decía, pues usted puede tener movimiento sin fuerza, y la fuerza, el
rol de la fuerza es cambiarle el movimiento, hacer que el movimiento sea diferente. Puede pararlo si se está moviendo, o puede, si no se está moviendo, pues entonces hacer que se mueva cada vez más rápido. Pero vamos a ver que el concepto de la fuerza aquí es cambiar de dirección. O sea que si usted vira con su guía, pues está haciéndole una fuerza al carro. Si usted sube, si usted baja, si usted va más rápido, si usted va más lento, de nuevo, cada vez que usted le cambie el movimiento, a que no vaya siempre en una misma línea recta y a que no vaya siempre con la misma velocidad cada vez que le cambia la velocidad o la dirección, pues aquí vamos a decir que hay una fuerza. Y entonces de nuevo queríamos hacer esto con matemática y dijimos, bueno, pues vamos a tener que contestar estas preguntas. ¿Cómo le voy a poner números a estas cosas? Para yo saber y poder comparar la fuerza y poder hacer matemática con ella, sumarla, restarla, multiplicar, dividir y hacer las ecuaciones que queremos. Y de nuevo, cómo uno la identifica, cómo uno sabe si hay una fuerza y cuándo la fuerza es la misma y cuándo no. Y esto de nuevo va a ser bien importante porque en la vida real, de nuevo, este sistema es bien difícil de manejar en términos matemáticos porque las fuerzas siempre están cambiando y entonces pues como son cosas difíciles de ver porque no son como la distancia que uno la mide con una regla o como el peso que uno lo mide con una balanza y puede verlo otra vez, pues la cosa es más grande pesa más, la cosa es más pequeña pesa menos. Aquí la fuerza pues son efectos entre dos cosas y generalmente son invisibles. Uno no las ve y uno no puede decir generalmente si se está haciendo mucha fuerza o poca fuerza. Y entonces Newton lo que hace es buscar sistemas donde de nuevo pueda convertir la fuerza en un número que sea fácil de medir. Y entonces pues él trató de nuevo con este sistema, como dijimos, de los resortes, porque en los resortes pues había esta igualdad que descubrió Robert Hooke, de que si usted lo estiraba mucho, pues hacía mucha fuerza, si lo estiraba poquito, hacía poca fuerza, y que podía convertir la fuerza en la distancia X de donde se movía del equilibrio. O sea, si esto estaba quieto y no se movía, pues eso se llamaba la posición de equilibrio, y si usted lo jalaba hacia el lado, mientras más lo jalara, más duro iba a ser la fuerza que lo iba a tratar de devolver al equilibrio. Y esto de nuevo va a ser bien interesante en física porque esto va a empezar a vibrar igual que el péndulo y entonces estos son movimientos matemáticos fácilmente de describir, pero no lo vamos a hacer en este curso porque no nos interesa de nuevo la física ni el movimiento oscilatorio, pero de nuevo sirve otra vez para hacer relojes y para hacer máquinas, vibradores y todo este tipo de cosas, herramientas, y tiene muchas aplicaciones, pero de nuevo a nosotros nos interesa porque podemos decir, pues yo puedo ver lo que pasa si le hago una fuerza y puedo ver lo que pasa si le hago el doble de la fuerza, puedo ver lo que pasa si le hago 3 veces la fuerza, puedo ver qué es lo que pasa si le hago la mitad de la fuerza, porque puedo asociar la fuerza con la distancia y la distancia de nuevo se mide fácilmente. Vimos también que otra que es similar y que también se puede utilizar es la gravedad. Vamos a ver después cuando veamos lo que es la gravedad, que Newton después hace la fórmula de gravedad, pues tiene ese mismo patrón. Que la gravedad lo único que va a depender es del peso del objeto que usted deje caer. Y si usted deja caer un objeto, pues de nuevo, la fuerza que ese objeto hace más cuando cae, eso que cae pues lo puede poner en un cordoncito o amarrarlo a algo, y así era como hacíamos los laboratorios, de nuevo, de física, cuando teníamos laboratorios presenciales en la universidad, pues era coger un carrito y amarrarle un cordón y al lado del cordón pues poner unas pesas y dejarlas caer. Cuando las pesas caían pues jalaban el carrito y de nuevo aquí pues uno podía asociar la fuerza con cuánto peso ponía, era lo único que dependía y de nuevo pues el peso era fácil de medir en una balanza. Y de nuevo la idea aquí otra vez es convertir la fuerza, que es lo que nos interesa, en un número que yo pueda medir fácilmente. Y entonces, estas no son las únicas fuerzas, obviamente hay montones de fuerzas diferentes, pero en estos casos, pues yo podía convertir la fuerza en un número que yo podía medir fácilmente. En el resorte con la X, la distancia,
que lo estiraba y en la gravedad con cuánto peso yo ponía. Y entonces pues podía hacer estos experimentos de ver cómo se movía un objeto si yo le cambiaba la fuerza y qué efecto tenía hacer más o menos fuerza sobre el carro. Pero entonces vamos a tener este problema matemático serio de qué pasa cuando hay más de una fuerza y cómo sumar fuerzas. Y entonces vamos a ver una cosa bien importante, que es que la fuerza va a depender de hacia dónde se hace la fuerza. Y que parte de la información importante de la fuerza no es solo cuán duro está jalando, sino queremos saber hacia dónde. Y entonces vamos a tener que introducir este concepto matemático de un vector. Así que vamos a la página de EducaPlus, como les dije la otra vez, y vamos a tratar de ver qué es eso. Y entonces un vector pues se va a asociar otra vez un número que te dice cuánto es la fuerza, pero para decirme bien cuánto es la fuerza me tienes que decir esas dos cosas. Me tienes que decir cuán duro estás jalando, que va a ser un valor, y me tienes que decir hacia dónde vas a jalar, porque jalar en esta dirección crea un movimiento, jalar en esta crea otro movimiento, aunque la fuerza sea la misma, porque de nuevo depende hacia dónde tú empujas. Y entonces se va a asociar el vector con esta flecha. Y entonces pues la fuerza la vamos a asociar con esta flecha, pero de nuevo lo vamos a hacer no solo la fuerza, sino el movimiento, la velocidad, la aceleración y muchos números, de nuevo en las ecuaciones de la física que vamos a usar, van a ser vectores. Es decir, con un solo número no es suficiente, me tienes que decir más de un número, más de un pedazo de información, porque depende de más de una cosa. Y entonces de nuevo se va a llamar el módulo o la magnitud del vector a cuán grande es. En el caso de aquí, cuán duro estás empujando, cuán grande es la fuerza, pero en el caso de la velocidad, pues cuán rápido vas. Y entonces va a asociar en este sistema con cuán larga es la flecha. Y flechas pequeñitas, pues van a ser magnitudes o módulos pequeñitos, y flechas largas, pues van a ser módulos o magnitudes, pero entonces tiene que decir la dirección, y eso se va a asociar aquí con el ángulo. ¿A qué ángulo hay que mover la flecha para decir si está apuntando para aquí, si está apuntando para allá, si está apuntando para acá? Y entonces, pues, ese también lo va a tener que decir. Y esa es intuitivamente la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, como dijimos aquí, pues entonces usted va a tener que estar, si tiene una caja y hace mucho fuerza, pues va a tener que decir, esta es de tantos newton, la unidad de fuerza va a ser en honor a Newton, llamada un newton, vamos a ver después. Y además me tienes que decir a qué dirección. Y entonces yo hacía este cuento aquí para ilustrar esto, porque a mí me pasaba cuando pequeño. ¿Qué pasó con los dibujos? Se me fueron. Aquí, ok. Bien. Cuando nosotros éramos pequeños, pues nos pasábamos jugando y nuestro juego preferido era irnos a correr bicicleta, y éramos un grupo como de muchos niños, como 4 o 5, que estábamos en el vecindario y nos pasábamos corriendo bicicletas para todos los lados. Pero un día el vecinito de nosotros, la bicicleta se le rompió una de las gomas y el papá no tenía mucho dinero, y entonces pues él se quedó sin bicicleta. Y entonces estaba muy triste porque todos los demás niños se pasaban corriendo en bicicleta y él estaba solito, sentado, llorando porque no tenía bicicleta. Entonces nosotros, para ayudarlo, como era nuestro amigo, pues nos inventamos este sistema, buscamos un vagón o un carrito, y entonces amarramos con una soga a 2 bicicletas, y entonces pues teníamos este sistema de que 2 niños iban con la bicicleta jalando y el otro iba en el vagón, y entonces pues así íbamos y todos podían correr, y después todo el mundo quería estar en el vagón, le gustaba más que correr la bicicleta porque no tenía que pasar mucho trabajo y hacer esfuerzo, y pues lo llevaban como si fuera, qué sé yo, el Ben Hur o uno de los
héroe, y entonces pues todos nos jotábamos para ir dentro del carrito. Y todos pues nos pasábamos corriendo. Y un día estábamos corriendo en la calle y venía, y la calle de nosotros era en una urbanización que no había muchos carros, pero un día viene un carro por esta dirección y todos los niños pues sabían que cuando venía un carro tenías que salirte de la carretera, pero entonces este niño cogió para la derecha y este niño cogió para la izquierda. Y la pregunta es, ¿y si las bicicletas se mueven en direcciones diferentes? ¿Hacia dónde se mueve el carrito? Y ahí descubrimos un poco de física a los niños, de que el carrito no se va a mover en ninguna de esas dos direcciones, se va a mover en una dirección intermedia. Y que sumar esta fuerza más esta fuerza lo que te va a dar es esta fuerza. Y entonces queremos hacer, ¿cómo uno hace eso? ¿Cómo uno hace que sumar esto más esto te dé esto? Y entonces pues ahí vamos a tener que de nuevo usar un poco de geometría y trigonometría para tratar de explicar qué es lo que está pasando aquí. Otra vez. Ups, perdonen los anuncios. Y entonces nosotros queremos hacer eso esencialmente con lo que se llaman los componentes de un vector. Otra vez, aquí como estamos usando dos dimensiones, pues vamos a usar otra vez la dimensión horizontal y le vamos a llamar la X, vamos a usar la dimensión vertical y le vamos a llamar la Y. Y entonces decimos, bueno, pues si usted tiene esta flecha, ese debe ser el resultado de sumar esto más esto. Y entonces estas son, pues obviamente, la flecha empieza en 0, termina aquí donde termina la puntita de la flecha. Y entonces, pues eso es hasta dónde llega en esa dirección. O sea, si esta flecha sube, pues donde termine, cuanto haya subido, pues eso va a ser cuánto sube en la X. Y cuánto se mueve hacia la derecha es donde termina, cuando uno va, hasta que termina debajo de la flecha. Y entonces estos se van a llamar los componentes del vector y yo voy a decir que esta roja más esta azul, cuando la sumen, esas dos me van a dar esta. Esto generalmente de nuevo es trigonometría y entonces va a haber de nuevo aquí otra vez, según Pitágoras, pues se puede hacer un triángulo rectángulo aquí. Si ponemos esta flecha en el lado de acá, no lo puedo hacer aquí, pero imagínense que esta azul la pone en el lado de acá, va a tener un triángulo rectángulo aquí y entonces de nuevo se va a llamar el seno la que tiene la X o la horizontal y el coseno la vertical o la azul. Entonces se va a usar trigonometría para hacer estas cosas, pero generalmente la idea otra vez, sin hacer mucha trigonometría y técnica, es otra vez visualmente que como usted ponga la flecha, pues esa se va a dividir en dos. Y esto es en dos dimensiones si usamos el plano. Va a ser en tres dimensiones y también puedo salir para afuera y entrar para adentro y entonces de nuevo pues voy a tener tres componentes. Y la idea de un vector de nuevo es otra vez, es como una especie de combo, como cuando usted va a Burger King y pide un combo que te dan el hamburger y las papitas y el refresco, pues esta va a ser un combo que es un número que cuando usted pide una fuerza no solo puede pedir un número, va a tener que pedir más de un número. Y dependiendo de nuevo si son en dos dimensiones o en tres dimensiones, pues se va a asociar con diferentes vectores. Y entonces pues de nuevo nosotros vamos a usar estas letras de I, J y K para hacer X, Y, Z si va a ser tres dimensiones. Pero después los matemáticos pueden inventarse cuatro dimensiones cuando hagan relatividad, o cinco, o seis, o siete que no existen, pero que matemáticamente se puede inventar y entonces se asocia de nuevo con un vector, con un número que tiene varios números, que es una lista de números, que esa cantidad es una lista de números. Y entonces, ¿cómo se suman? Pues de nuevo, la idea básica va a ser otra vez esta del paralelogramo. Es decir, si yo quiero sumar A más B, pues voy a hacer la A primero y entonces voy a coger la B y como el vector en realidad lo que es importante aquí de nuevo es
cuál largo es y hacia dónde está apuntando y no dónde empieza, pues yo puedo coger esta flecha y moverla en cualquier sitio y entonces decir, pues, otra vez, lo hacemos aquí. Si las flechas son iguales y apuntan en la misma dirección, esto es lo mismo que esto. O que esto. Y entonces dice, estos no son tres flechas diferentes, todas son iguales porque si todas tienen la misma dirección y el mismo tamaño, pues son el mismo vector. Porque de nuevo el vector lo único que la información que tiene útil es otra vez cuál largo es y hacia dónde apunta o cuál es su componente de X y cuál es su componente de Y. Y eso da lo mismo, no importa dónde empiece. Y como no importa dónde empiece, pues la idea es que a la hora de sumar, pues en esta regla, yo voy a poner una copia aquí de la B. Lo hago aquí, pero esta B de nuevo es lo mismo que esta línea que está aquí entrecortada entre puntos. Y entonces voy a empezar en un sitio, voy a poner el próximo vector y donde termine esa es la suma. O de nuevo es la suma de sus componentes. Y entonces aquí pues 1.7 más 2.1 le va a dar 0.4 y 1.5 más 1.9 le va a dar 3.4 y la idea de nuevo es coge el componente de este y el componente de este y súmenos y coge el componente de este y el componente de este y súmelos. Y entonces pues así usted cuando va cambiando la flecha le da los números que usted necesita. Y entonces pues de nuevo el álgebra se vuelve bastante complicada porque si usted tiene por ejemplo este caso que está aquí, que tiene una caja y ahora en vez de tener dos bicicletas pues tiene dos bicicletas, pero entonces está el viento y hay alguien que lo está jalando y entonces pues está la gravedad, pues usted va a tener de nuevo varias fuerzas y va a tener que sumar estas 5 flechas usando este sistema. Y de nuevo la idea es hacer esto, separar cada una en cuál es su largo y su ángulo, cuál es su largo y cuál es su ángulo, cuál es su largo y cuál es su ángulo, cuál es su largo y cuál es su ángulo, y entonces jugar ese juego otra vez. Coge la primera y empieza aquí, y dice pues vamos a empezar desde este lugar que está la X aquí, que se llama el origen, y pone la primera flecha. Y entonces busca la segunda y la pone donde mismo estaba, donde terminó la primera. Y cuando termina ahí, pues coge la tercera y la pone aquí. Y siempre coge esa flecha y la empieza donde haya terminado la anterior. Y cuando las ponga las 5, pues entonces la suma o el resultado va a ser la que empieza donde usted empezó y termina donde termina después de haber corrido todas las flechas. Después uno tiene que ver que esto tiene que seguir las reglas de la aritmética y que el orden no es importante. Que puede hacer el dibujo empezando con esta y después con esta y después con esta. Después de que las use las 5 va a terminar igual y que no importa dónde usted empiece. Así que de nuevo lo importante de nuevo es hacer esto. Otra vez dividirlo en sus componentes y sumar todos los componentes de X y sumar todos los componentes de Y. De nuevo estas son fuerzas bidimensionales. Solo tenemos la pantalla y solo tenemos de nuevo hacia arriba y hacia abajo y hacia la derecha, pero no tenemos hacia el frente o hacia atrás. Si tiene hacia el frente o hacia atrás, pues va a tener un componente Z también. Entonces tendría que sumar todos los componentes X, todos los componentes Y y todos los componentes Z, o hacer este juego de nuevo en 3 dimensiones y poner una flecha en esta dirección y otra en esta dirección y otra aquí y otra para allá y ver dónde termina en el espacio tridimensional. Pero de nuevo nosotros no vamos a hacer esto lo hacen los ingenieros y además esto lo hacen las computadoras automáticamente. Yo lo que quiero es que usted entienda la idea otra vez de que aquí las fuerzas van a ser estos vectores. Y entonces otra vez pues usted va a tener que asociarle un número
que después se hace por indicación, tratando de ver si usted está usando la fuerza de un batazo, o la fuerza de un motor, o la fuerza de cuando usted jala con el músculo, pues va a tratar de hacerlo contra un resorte o tratando de alzar algo que pese y hacerla por analogía. O sea, si estas yo sé los números, pues hago la que no sé y miro a ver cuántas de esas compara, diciendo, pues si yo quiero saber la fuerza de mis músculos, pues cuánto puedo jalar el resorte o cuántos resortes, le pongo más de uno y entonces le pongo 5 resortes y ver a ver cuánto yo puedo jalar eso. Y entonces pues multiplicar eso por 5 y asociarle un número a la fuerza y entonces asociarle a la dirección en que se está haciendo. Y que necesito tener esos dos pedazos de información para poder definir una fuerza. Y de nuevo, cuando vaya a hacer mis ecuaciones de las leyes de Newton, pues donde haya suma, pues así va a ser suma. La resta entonces sería pues lo mismo, pero como dijimos que puede haber más de una dirección, pues entonces se va a llamar positiva a una dirección y negativa a la misma dirección, es decir, en la misma recta, en el mismo ángulo, pero si va en la dirección contraria. Entonces se le va a llamar el sentido. Si va de aquí para acá, pues se llama positivo. Si va de aquí para allá, pues se llama negativo. Y el negativo de un vector es simplemente coger ese mismo vector y virarlo al revés. O sea, sin cambiarle ni el largo ni la dirección en que se está moviendo, sino simplemente, en vez de apuntar hacia arriba, que ahora apunte hacia abajo. Y entonces si usted está haciendo esto aquí y quiere restar, pues sería coger esta flecha y entonces ahora que apunte hacia abajo en vez de apuntar hacia arriba. En vez de ponerla hacia arriba, pues la pondría hacia abajo. Y eso sería restarle esta. Si usted quiere restar este número, pues sería coger la misma flecha y ponerle la dirección inversa. Después multiplicar puede sumar muchas veces, así que si usted quiere multiplicar un vector por 3, puede poner la flecha 3 veces. Si quiere multiplicarlo por 5, pues poner la flecha 5 veces. Y dividir, pues es el inverso de multiplicar, así que si usted quiere dividir entre 2, pues coger la flecha y picarla por la mitad. Si quiere dividir entre 3, pues hacerla una tercera parte. Y de nuevo, usar fracciones de la flecha para dividir. Y ahí ya tiene toda la aritmética para hacer matemáticas con estas ecuaciones. Ya sabe lo que es un vector, sabe lo que es la fuerza, de nuevo por analogía con esos casos simples. Y por lo tanto, pues ahora puedo sumar fuerza, puedo restar fuerza, puedo multiplicar fuerza, puedo dividir fuerza y después de nuevo puedo seguir haciendo cálculo vectorial, sacar derivadas, integrales y logaritmos y todas estas cosas de nuevo. Y ya sabe cómo asociarlo con las flechas o con los componentes. Así que ya estoy listo para la segunda ley. Y entonces la segunda ley pues va a ser esta ley importante de Newton, que es la ecuación maestra del universo. Es la ley más importante jamás descubierta por ningún ser humano, porque esto le dice que es una fuerza y le dice qué es lo que va a pasar cuando usted hace una fuerza. Y esto de nuevo él lo va a hacer usando su intuición, pero vamos a ver que es universal. Esto vale para planetas, para galaxias, para átomos, para carros, para pajaritos, para el viento, para todo en el universo. Y eso lo hace tan y tan importante y tan útil. Y de nuevo, después que Newton hace esto, es que va a empezar a desarrollarse toda la tecnología, los carros, las máquinas de vapor, los ferrocarriles, los aviones, y después cuando descubramos los átomos para poder hacer electrones, toda la tecnología eléctrica y electrónica, todo va a ser otra vez controlando movimientos de cosas, usando estas ecuaciones para no tener que estar bregando como se bregaba antes, que ocurrió un invento cada 200 o 300 años porque se hacía por trial and error. La gente trataba y a veces le funcionaba y a veces no. Aquí ya tú sabes lo que te vas a dar desde el primer instante porque lo puedes calcular.
y te puede decir exactamente qué va a pasar en ese sistema si tú haces estas fuerzas y las combinas de tal manera. Y entonces esta ley de nuevo es terriblemente importante y terriblemente útil. Y de nuevo es bien fácil de aprendérsela porque solo tiene 3 letras. Y entonces tiene la F y dice, pues, si usted le aplica fuerza, y entonces le vamos a marcar los que son vectores de los que no son vectores, o que se llaman escalares, pues poniéndole este sombrerito de la flecha encima para que dice que esta cantidad que está aquí es un vector. Y otra vez, cuando hables de ella, pues tienes que asociarle no solo el tamaño, otra vez, cuán duro tú vas a jalar, sino que también me tienes que dar la información de hacia dónde. La masa, como de nuevo va a ser cuánto pesa algo, pues eso es un número, eso no importa hacia dónde, porque de nuevo el peso no hay hacia dónde. El peso es cuánto pesa, igual va a ser el tiempo, igual va a ser la distancia en metros, o va a ser la temperatura, porque hay cantidades que son, la cantidad usted la mide, que era la que estábamos usando usualmente, y esas se asocian con un solo número. Pero las que sean de movimiento, pues de nuevo la dirección va a ser importante. Y entonces pues usted va a tener que decir en qué dirección se mueve. Y entonces está aquí, pues se va a llamar la fuerza resultante. Y entonces dice, pues si usted hace este caso otra vez, que tiene este carrito y tiene estas 5 fuerzas, pues le dice, sume las 5 fuerzas y eso le dice hacia dónde usted se va a mover. Y entonces de nuevo, pues pasaba lo que dijimos aquí por fin acá. Si yo sumo esta flecha con esta flecha, voy a ver que el resultado es esta y la ley de Newton me dice, pues ahí es donde tú te vas a mover. Y esto te va a especificar exactamente cuál va a ser el movimiento que tú vas a tener si sabes las fuerzas. Así que el sistema aquí es, si tú me das las fuerzas, tienes que hacer todo el revolú de sumarlas, pero si las sumas y tienes la fuerza resultante, pues dice, esa fuerza resultante te dice hacia dónde tú te vas a acelerar. Porque otra vez de la primera ley de Newton vimos que esto no es la creación de movimiento, esto es el cambio en movimiento. Y entonces de nuevo el cambio en movimiento se va a asociar con esta cantidad llamada la aceleración, que ya habíamos discutido en las clases de cinemática cuando vimos esto del movimiento acelerado, de las caídas libres. Y entonces generalmente de nuevo esto explica de nuevo las caídas libres y todo el trabajo de Galileo, porque la fuerza es la gravedad, y entonces por eso es que las cosas se caen y van hacia abajo, porque la gravedad es una fuerza que empuja hacia abajo y hace que las cosas, si tú las sueltas, pues se muevan y se aceleren hacia abajo. Y explica otra vez todo el trabajo de Galileo y aquello de que las distancias cambiaban como números impares y toda la ecuación de movimiento de Galileo la puedes sacar toda de aquí si sabes que eso es algo que tienes una fuerza de gravedad que cae en esa dirección y que si hay otra fuerza de nuevo va a ser la fricción del aire. Y entonces explica otra vez por qué las plumas y los papeles se tardan menos al ser más livianos, porque va a haber la fuerza del aire en adición a la fuerza de la gravedad que lo trata de jalar. Y generalmente de nuevo en los sistemas reales pues van a haber muchas fuerzas, como les dije, va a haber la fuerza de fricción, va a haber la fuerza del piso, va a haber la fuerza de gravedad, va a haber la fuerza del aire, va a haber la fuerza de si lo están jalando y hay un motor, y entonces va a tener que hacer toda esta suma complicada. Y de nuevo, cuando usted coge las clases de física y en naturales, pues está varias semanas haciendo varios ejercicios de dinámica y los ingenieros pues pasan años tratando de ver otra vez si usted quiere hacer un edificio y no quiere que se caiga, es decir, no quiere que se mueva, pues tiene que balancear todas las fuerzas y ver dónde poner columnas y qué peso puede aguantar y cómo distribuir el peso con diferentes fuerzas, y entonces pues ellos se pasan haciendo todo este análisis vectorial para tratar de averiguar cómo se va a mover algo. Pero la ley de nuevo lo que te dice es, si usted le hace varias fuerzas a un sistema, usted suma todas las fuerzas de forma vectorial y el resultado de esa fuerza le va a decir la dirección en que usted se va a acelerar. Y esa aceleración pues va a depender de este parámetro importante que se llama la masa.
porque de nuevo él pone ese parámetro ahí porque sabe instintivamente otra vez que cosas pesadas, pues cuando usted las empuja se le hace difícil moverlas, y cosas livianitas que casi no pesan, pues cuando usted las empuja se mueven mucho más rápido y es más fácil moverlas. Y entonces de nuevo esta masa aquí se va a llamar la inercia, lo que nosotros llamábamos allá, o él llamó cuando estaba definiendo las cosas, la inercia. Esa M que está ahí, que es cuál es la constante de proporcionalidad entre cuánta fuerza usted hace y qué resultado tiene luego de hacer esa fuerza. O sea, el resultado siendo la aceleración. Si usted sabe la fuerza y sabe cómo se acelera, pues eso define cuánta masa tiene ese objeto. Y de nuevo eso va a estar asociado con la cantidad de materia y de nuevo con la gravedad. Así que volviendo otra vez a la slide de la segunda fuerza. Pues esta es la más importante de todas las leyes, la segunda, porque de nuevo la primera lo que hizo fue definir para qué servía una fuerza, y aquí te dice ahora con números, si tú me calculas exactamente la fuerza, yo te puedo decir exactamente cómo se mueven las cosas. Y dice exactamente cuál va a ser el resultado numérico, cuantitativo, exacto de cómo se mueven los objetos. Se puede haber una tercera ley, pues como dijimos, esto es fácil de boca y la ecuación se ve bonita aquí, pero de nuevo hacer esto es horrendamente difícil por los problemas que ya hemos indicado anteriormente. No solo generalmente hay muchas, si no se queda de nuevo, aquí usted está sumando esa, pero esto es un instante, en el próximo segundo puede que ahora las fuerzas estén cambiando y usted no empuja con la misma fuerza todo el tiempo, y entonces estas flechas van a estar cambiando con el tiempo. Y no son siempre esas 5, o sea, esas 5 serán para un instante de tiempo. En el próximo instante puede que ahora esta esté apuntando para esta dirección, pero que esta persona se haya cansado y esto sea menos. Y entonces estas cosas van a estar cambiando con el tiempo, y tratar de nuevo de averiguar qué fuerza en qué tiempo específico es y hacer toda la suma y ver la aceleración en ese tiempo, pero al cambiar las fuerzas va a cambiar la dirección y entonces va a resultar, y los movimientos complicados de las cosas, pues generalmente hacer esto es bien difícil, y de nuevo aquí empiezan a salir la idea de que hay que buscar un shortcut matemático para hacer esto, porque aunque esto define exactamente cómo se van a mover las cosas, si usted sabe todas las fuerzas exactamente en todos los instantes, saber toda la fuerza en todos los instantes es casi imposible y es bien difícil. Excepto en casos de nuevo de estática, donde todo se queda quieto y nada se mueve, pero en los objetos que se están moviendo, si usted quiere hacer un carro, un avión, pues eso se le va a hacer bien difícil, y entonces pues él se da cuenta de otra bien importante, y eso va a ser la tercera ley de Newton, que se llama la de acción y reacción, y dice que por cada acción habrá una reacción igual y en dirección opuesta. Y entonces dice, la fuerza también tiene una cosa importante, de que quiere dos, porque no solo hay alguien que es el que se le hace la fuerza y se mueve, está el motor o el agente, el que está haciendo la fuerza. Y entonces la fuerza pues tiene dos personas, uno el que la hace y uno el que la recibe. Y no persona, puede ser cualquier cosa, pueden ser dos objetos, pero la fuerza va a ser una relación entre dos objetos. Y uno va a hacer la fuerza y el otro la va a recibir. Pero entonces esto dice, pero eso también funciona del lado opuesto también. Pues cuando usted lo empujan, usted reacciona, y entonces pues pelea para dar, y entonces en una pelea pues unos dan puño y otros dan para atrás. Y esta dice que siempre, si usted le hacen una fuerza, usted va a hacer una fuerza para atrás. Y entonces esto es bien simple porque dice que es la misma, pero en dirección opuesta. Y entonces la idea aquí, viendo la flecha, es que si yo soy el que estoy empujando y hago esta fuerza para abajo, a la persona que yo empujo me va a hacer la misma fuerza, pero con la flecha al revés. Otra vez. Si lo puedo hacer.
Y entonces dice, del otro lado va a haber una fuerza hacia acá, pero ahora la flecha va a estar en esta dirección. Es importante aquí que no es la misma fuerza sobre los... Estas no se suman porque esta la hace una persona y esta la hace otra. Que de nuevo en la fuerza hay dos objetos, uno que la hace y uno que la recibe. Y esta esta tercera ley lo que habla es que si a usted le hacen una fuerza, usted va a hacer una fuerza para atrás sobre el otro objeto igual. Lo importante aquí es que entonces estas fuerzas se van a propagar y usted no tiene que ir paso por paso. Por ejemplo, si tiene un carro, pues generalmente cuando usted apriete el acelerador, va a hacerle una fuerza sobre ese pedal y ese pedal va a hacer fuerza sobre un mecanismo y ese mecanismo va a hacer fuerza sobre el motor y eso va a hacer fuerza sobre el pistón y eso va a hacer fuerza sobre el que entra la gasolina y entonces eso se va pasando de lugar en lugar porque los mecanismos son así de que una pieza le hace fuerza a otra y esa le hace fuerza a otra y esa le hace fuerza a la otra y entonces el argumento es todas van a estar haciendo fuerzas en las dos composiciones y entonces pues usted sabe que si entra por aquí y todas de nuevo son iguales, pues puede decir lo que hay en el final, aunque en el medio hayan varias piezas intermedias. Y entonces esto va a llevar de nuevo, cuando haga el álgebra, a leyes de conservación. Y entonces vamos a ver que hay números que como estos números que se están haciendo de acción y reacción son siempre iguales, pues va a haber números que se conservan a lo largo de todo el sistema. Y entonces pues yo no tengo que ir averiguando qué fuerza hizo esta pieza sobre esta y esta sobre esa, y aquí vamos a tener la idea de energía. Yo voy a tener esta idea de que el movimiento de todo el sistema va a depender de nuevo de qué es lo que se conserva después de que todas estas fuerzas están actuando, y de ahí va a venir la idea de energía, de que vamos a asociar con lo que es común a todo el sistema y que está asociado con la cantidad de movimiento. Y entonces, ¿cómo se mueve todo el sistema después que usted suma todas estas fuerzas? Eso pues, se va a llamar la energía, y de nuevo la idea que nosotros vamos a tener es como esta especie de gasolina, que es lo que mueve todo el sistema. Y de nuevo con estas tres leyes, otra vez, y un poco de álgebra, usted puede describir el movimiento de cualquier cosa en el universo de acuerdo a Newton. Y son totalmente universales. Y entonces vamos a ver el sistema que le dimos al principio en la parte de filosofía. De ahí voy a tener un sistema axiomático porque cualquier cosa que yo saque de estas tres ecuaciones debe ser cierta. O sea, ya sé cómo sumar, restar, multiplicar, dividir y hacer cálculo de nuevo en estas cosas. Y estas tres leyes pues son un sistema completo, quiere decir que yo puedo derivar cualquier movimiento de ellas y cualquier movimiento que derive de las leyes pues debe ser cierto. Y si no lo puedo derivar de las leyes pues no puede pasar y es imposible. Y entonces de nuevo pues esto como que son leyes básicas del universo que dicen qué movimientos pueden ocurrir y qué movimientos no pueden ocurrir. Después en el siglo XX vamos a ver que estas leyes no son enteramente ciertas porque fallan en dos campos básicos. Primero se dio cuenta Einstein de que si usted trata de ir cada vez más y más y más rápido van a empezar a haber problemas serios. Y si trata de ir a la velocidad de la luz, él se dio cuenta que las ecuaciones de la luz que Maxwell va a hacer, Maxwell va a tratar de hacer esto mismo para la electricidad y el magnetismo, que eran fuerzas importantes, que de nuevo tenían consecuencias importantes tecnológicas, y entonces él va a hacer este mismo ejercicio de Newton, de volverlo otra vez en ecuaciones y en leyes que describan todas las fuerzas eléctricas y magnéticas. Luego se dan cuenta que la luz es una onda electromagnética y escriben las ecuaciones que gobiernan la luz, y Einstein se da cuenta que las ecuaciones que gobiernan la luz y las leyes de Newton no son compatibles. Entonces se da cuenta de que si usted se acerca cerca de la velocidad de la luz, pues estas leyes no empiezan a fallar y estas sumas de fuerzas no le dan el movimiento exacto
Y de nuevo no pueden describir lo que pasa cuando usted empieza a llegar cerca de la velocidad de la luz o cómo se mueve la luz. Y la otra donde va a fallar es a nivel subatómico de electrones y átomos, porque vamos a ver que los electrones y los protones y los neutrones pues siguen unas reglas extrañas que se llaman la mecánica cuántica y no siguen estas leyes de Newton, y que de nuevo las leyes de Newton son simplemente leyes aproximadas de lo que pasa cuando usted tiene un agregado de billones y billones de átomos moviéndose todos a la vez de manera complicada. Y entonces de nuevo pues esto sirve para las bolas de béisbol, para los carros, para los seres humanos y hasta para los planetas, porque son cosas grandes. Y entonces de nuevo este sistema de leyes no es enteramente cierto, como estamos diciendo, y hay objetos que se mueven que no siguen estas leyes, pero generalmente, de nuevo, lo vemos que son, si son lentas y grandes, pues funcionan muy bien. Y como todo lo que nosotros tenemos acceso como seres humanos es grande comparado con los electrones y los protones y los átomos, y es horrendamente lento comparado con la velocidad de la luz, pues para nosotros funcionan perfectamente bien. De nuevo, para todas las cosas que a nosotros nos interesan como seres humanos, pues funcionan bastante bien, porque de nuevo las leyes no son enteramente ciertas, pero funcionan terriblemente bien para cosas otra vez grandes y lentas. Y como grande es grande comparado con los átomos y lento es lento comparado con la velocidad de la luz, como todos nuestros carros, nuestros animales, el viento, los aviones, y todas las cosas que nosotros hacemos, edificios y todas las cosas que nosotros la usamos, pues son grandes y lentas comparadas con átomos y comparadas con la velocidad de la luz, pues a nosotros nos funciona muy bien. De nuevo, para lo que nosotros la usamos, que es para entender el mundo que nos interesa a los humanos, y para nuestras máquinas, pues funcionan a las mil maravillas. Y entonces, como dijimos de aquí, esto es un gran éxito, y otra vez Newton se hace una persona terriblemente importante en Inglaterra, porque esto sirve para predecir las órbitas de los planetas, y otra vez él lo va a lograr, como vamos a ver después, cuando descubrimos la ley de gravedad, pues él va a decir que todo el trabajo de Newton y de Galileo salen de estas ecuaciones. Y que usted, si tiene esta ecuación, de nuevo puede sacar todo el trabajo de Galileo y explicar por qué funcionaba así, y puede explicar todos los movimientos de los planetas y las órbitas y todo lo que había descubierto Kepler, y de nuevo le sale porque si pone la fuerza de gravedad ahí y hace el cálculo, así es como se deben de mover las cosas. Y como dijimos, esto explica otra vez, si usted empieza a estudiar qué es la fricción y cómo hacer eso, pues explicaba todo el trabajo de Galileo, de los proyectiles, y empieza la idea de hacer máquinas. Porque de nuevo, yo tengo varias piezas, pero si sé exactamente la fuerza que hace cada una de ellas, pues te puedo predecir exactamente, y de nuevo, y aquí en adelante la tecnología va a coger velocidad, y después del trabajo de Newton es que empieza la era moderna, donde empezamos a crear industrias y hacer máquinas y hacer tecnología, porque esto nos permite un control bien preciso y exacto de todo lo que va a pasar, cuántos objetos se va a mover y cómo se va a mover y cómo yo quiero que se mueva o cómo yo no quiero que se mueva, si quiero evitar que se mueva de nuevo, que es el trabajo de los arquitectos y los ingenieros cuando hacen puentes y casas y eso, pues obviamente no quieren que si hay un terremoto o que si usted le pone demasiado peso no se vaya a mover, y entonces tiene que distribuir la fuerza para que no se mueva, pero de nuevo le permite un control enormemente grande para hacer todo tipo de tecnología, artefactos, edificios, todo tipo de cosas útiles. Como dijimos, esto fue un palo. Newton se hizo terriblemente famoso, fue una persona terriblemente influyente en la política y en la economía y en toda la ciencia, primero en Inglaterra, y después, como vieron con estas sociedades, pues empezaron a regarse y a hacerse internacionales, y esencialmente en todo el mundo Newton era una especie de semidios y gente, persona terriblemente importante, y empieza de nuevo otra vez a cambiar el clima cultural de que la gente antes veía a los científicos como estos subversivos, peligrosos, dañinos y locos,
y ahora los va a ver como esta gente súper inteligente, brillante y que producen toda esta tecnología y todo este avance, y de nuevo pues la cultura empieza a cambiar y los científicos empiezan a coger auge, renombre y fama en todas las sociedades. Y como dijimos, pues de ahí en adelante todos los demás científicos, los que estudian el calor, pues van a querer estudiar el calor a la Newton. Y los que estudian por qué llueve, pues quieren explicar el clima a la Newton. Y los que están estudiando la química y cómo hacer medicina y cómo hacer cemento y cómo hacer materiales útiles, pues lo van a hacer a la Newton. Y todo el mundo va a tratar de moverse a este esquema otra vez. Ponlo todo en matemáticas, trata de convertir todo el fenómeno que te interesa en números que tú puedas medir y chequéalo con experimentos. Haz experimentos para ajustar exactamente cuáles van a ser esas ecuaciones y entender exactamente, de nuevo en las ciencias naturales, pues este es el método que todo el mundo usa para lograr explicar, hacer tecnología, entender el mundo y decir qué cosas pueden pasar y qué cosas no pueden pasar. Y de nuevo los biólogos lo van a adoptar para los animales y para las pandemias y para cómo se propagan los virus y todas estas cosas, pues de nuevo ellos van a usar este método científico de tratar de convertirlo todo en números, estadísticas y modelos mecánicos. Y otra vez ahí viene toda la filosofía que dimos al principio, no vamos a volverla a decir, pero de nuevo estos son teorías materialistas, donde solo la materia y las fuerzas son importantes, y empezamos a botar todas estas explicaciones religiosas de que eso es porque Dios quiere, o eso es porque tuviste mala suerte, o eso fue porque el diablo quiso que pasara esto, o esto es influencia de los espíritus, y todo ese tipo de explicaciones los científicos las van a botar al zafacón y dicen que no funcionan, y ellos de nuevo todo quieren explicarlo en términos de sus materiales, de sus componentes, de qué es el virus. El virus va a ser una máquina que se propaga y entonces te tienen que ver cómo se propaga, cómo pararlo, por eso tiene que ponerse mascarilla, qué lo mata, qué no lo mata, y de nuevo eso de estar rezando, pensando que esto son cosas del diablo, que esto es mala suerte, que esto es un castigo de Dios, pues todo eso van a ser explicaciones que los científicos no quieren usar y no funcionan, y entonces de nuevo van a ser reduccionistas otra vez, van a tratar de reducirlo todo a sus componentes matemáticos y a la estructura química y atómica de los objetos, y de nuevo que todo se tiene que hacer con números y haciendo experimentos para averiguar cuáles son esos números. Y después va a venir este problema del determinismo, que va a ser bien importante aquí, porque todas estas ecuaciones de nuevo van a tener una feature en común. Entonces, después cuando se haga otra vez haciéndolo para todos los tiempos y con toda la exactitud posible, pues van a ser ecuaciones diferenciales en cálculo. Y entonces tienen esa propiedad de que todas las ecuaciones de la física, todas van a ser ecuaciones diferenciales de segundo orden, y esas tienen una propiedad importante en términos filosóficos. De que todas, si usted sabe un tiempo y me da todos los números en un tiempo, todos los demás van a depender de eso y van a estar automáticamente determinados. Y por tanto esto lleva a esta filosofía del determinismo o del destino, de que si yo sé cómo es el universo ahora, ya el universo del futuro va a ser totalmente determinado y está fijo y ya se sabe lo que va a pasar. Y si todo esto que Newton está diciendo es cierto para todas las cosas y todas las cosas son materiales, pues vamos a tener este problema del determinismo, que vamos a hablar después en la próxima clase. Así que vamos a ir parando ya. Vamos a hacer esta bastante cortita esta vez. Voy a pararla ahora. Terminamos con este PowerPoint. Voy a hacer entonces un el
quiz para darlo aquí. Entonces vamos a hablar ahora un poquito del examen. Okay. Dimos el primer examen. No quiero poner las notas de la gente, así que no voy a hacer bien rápido. Pero se distribuyó así, ¿no? Hubo uno que sacó más de 90. Hay varias A, esto van a ser varias A, hay como 5A. Van a ver como aquí hay un montón, 5 y 3, 8B. Van a ver como 3 y 4C y como 4D. Usando la curva que estamos haciendo, que la dimos al principio, que es de 100 a 85, creo que es la A. A ver si tengo el PowerPoint por aquí para ponérsela aquí en el video para que la vengan. Ponerla en todas las pantallas para que cerrarlas todas para buscarla. Déjame ponerla por aquí. Esto sube. Ahora es media lenta. Okay. Entonces de 100 a 88 es la A, de 87 a 75 es la B, de 74 a 60 es la C y menos de 60 es D. Y otra vez lo estábamos viendo aquí, esos son hasta 88 va a ser la A, hasta 75 aquí van a ser las B, estas son las B. Y puede que haya alguna B. Estas son las C, que llegan otra vez hasta 60. Pues está bien, todo el mundo sacó C. Estas son todas C. Así que son 4, 5 y 3 son 8C. Debe haber del orden de 8B y hay como 5A. Puede que una de estas 5 sea una B también, dependiendo, porque esto llega hasta 85 y esto hasta 88. Pero la idea es, ok, usted quisiera subir esa nota, pues entonces va a tener que buscar, para que no vean las notas de los demás. Usted puede ver su examen. Y entonces nosotros tuvimos el examen, creo que aquí, ¿verdad? Parte de cinemática. Y entonces habíamos hecho este foro de dudas para el examen. Lo que yo voy a hacer ahora, usted vea lo que sacó en su examen. En su examen usted puede ver la que tuvo mal. Si usted tuvo una pregunta mal y en el foro aquí me pone por qué usted cogió esa contestación y me explica, ok, yo cogí esta contestación que estaba mal porque creía que era así y me explica por qué, pues se puede ganar crédito parcial. Así que en el foro, si usted manda un mensaje y dice, bueno, pues yo no ponga el número de la pregunta porque cada uno tiene preguntas, tiene que escribir la pregunta de qué. Y dicen, esta pregunta yo contesté esta contestación y explica por qué usted cogió esto, que no lo cogió al wipipío, sino que estaba pensando, pero lo hizo incorrectamente. Pero me dice por qué usted está cogiendo eso, qué idea usted tiene de por qué usted cree que eso es así. Y entonces las podemos discutir y podemos discutirla entre todas las personas. Así que el que quiera subirla, los que tienen A no tienen que hacer esto, obviamente. Si tiene A, pues no haga esto porque usted tiene A, pero los que tienen B y quisieran subir un poquito, de los que tienen C y quisieran llegar a la B, pues pueden hacer esto de mandar un mensaje y explicando por qué usted cogió mal la que cogió mal. ¿Qué usted estaba pensando? ¿Cuál fue la lógica que usted usó para hacer esa contestación? Y si me da un buen argumento, pues yo le puedo dar puntos
No le voy a dar los 4 puntos de la pregunta o lo que coste la pregunta, pero le doy la mitad y por lo menos, pues al menos no lo tiene todo mal. Y así se puede ganar un puntito y a lo mejor llega al límite que quiere llegar, ¿no? Si está cerquita, pues puede con 2 o 3 puntitos subir a la parte de 88 si quiere, o 75 si quiere por lo menos una vez. Así que vamos a hacer eso, vamos a darle una semana. Así que esta semana, pues usted vea su examen, mire lo que sacó, mire a ver cuáles fueron las que tuvo mal y explique por qué la que tuvo mal usted cogió esa, por qué era lo que estaba pensando y qué fue su error. Y así pues todos aprendemos de los errores. Y usamos esto para discutir el examen. Así que voy a dejar eso para ustedes para que discutan el examen. De nuevo aquí hay otra vez cómo hacer los vectores en términos de movimiento y los ejercicios que hicimos para el examen también. Y la próxima clase pues la vamos a hacer de la fuerza que nos interesa, que va a ser la gravedad. Así que vamos a empezar ahora a meterle mano al problema de la gravedad. Porque de aquí vamos a definir esto que se llama energía potencial. Y vamos a ver la relación entre la energía potencial y la energía cinética. Y de nuevo, cómo usar la energía como cantidad a la hora de hacer máquinas y tecnología. Que de nuevo es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? ¿Qué es esto de energía y cuál es su efecto a la hora de hacer maquinaria y tecnología, como ya hemos discutido la parte de la política y la economía de esto? Pues ahora le vamos a meter mano a la fuerza de gravedad. Vamos a ver el trabajo brillante de Newton. Ya con esto, si hubiese ganado el premio Nobel, simplemente haciendo esas 3 leyes, pero entonces hace otro palo más grande y entonces va a hacer esta idea de que él va a descubrir la ley de gravedad. Él no descubre que es la ley de gravedad porque todo el mundo sabía que las cosas se caían, pero de nuevo van a ver por qué la gente creía que las cosas se caían y por qué Newton cree que se caen y cómo eso él lo mete en su esquema de leyes para definir qué es esa fuerza invisible llamada gravedad. Así que eso será en la próxima clase. Así que nos vemos. Bye bye.